la cadena molde del ADN da vuelta el sentido. En este pedacito, si yo me fijo, voy de acá de 3' a 5'. Por lo tanto, puedo sintetizar. Por un lado, acá esta sintetiza el primer, y por otro lado, la polimerasa va a ir haciendo crecer este fragmento. Obviamente, ese bucle tiene un tope. Se frena cuando llega a ese tope, entonces el bucle se desenrolla, avanza la polimerasa, vuelve a hacer el bucle y vuelve a hacer otro fragmento. Y así, a medida que va avanzando, digamos, de izquierda a derecha, a medida que avanza, va haciendo el bucle, hace el fragmento de Okazaki, desenrolla el bucle, avanza otra porción, hace un nuevo bucle, vuelve a hacer otro fragmento, se desenrolla y así sucesivamente. Y de esa manera, una hebra la va sintetizando de manera continua o avanzada y la otra de manera discontinua o retrasada. Otro detalle más a tener en cuenta acá, metido en este gráfico, son estas pelotitas amarillas. ¿Qué serán esas pelotitas amarillas? Las proteínas estabilizadoras. Acá, exactamente. Y acá está el nombre que yo le dije que le iba a decir y que no me acordaba. S de single, S de stranded, B de binding, de unión. Son las proteínas estabilizadoras. Lo hagamos más simple que eso. Entonces esas son las SSB, las proteínas estabilizadoras. Bien, que mantienen separadas esas hebras de la cadena de ADN. Bueno, entonces vimos cómo actúa la topoisomerasa, vimos cómo actúa la helicasa, vimos cómo actúa la primasa, vimos cómo actúa la ADN polimerasa en ambas hebras moldes del ADN, en una de manera continua y la otra formando bucles para hacer los fragmentos de Okazaki. Ven, acá está, fragmentos de Okazaki. Este sería un fragmento de Okazaki. ¿Ven? Acá tengo otro fragmento de Okazaki todavía metido en la burbuja. Bueno, se va haciendo, claro, esta va creciendo en sentido contrario al avance. Por eso hay que ir haciendo esas burbujas para ir pudiendo sintetizar la otra hebra también del ADN molde. Pero bueno, no terminó ahí el proceso, porque por detrás de todo esto viene recorriendo la polimerasa 1, la ADN polimerasa 1. Viene recorriendo y acá se encuentra con que hay un error. Esta cintita verde que ven ahí es un cebador y eso es ARN. Y el ARN no tiene que estar metido en la cadena del ADN. Entonces, ¿qué es lo que hace la ADN polimerasa 1? Va eliminando los nucleótidos de ARN, va colocando el nucleótido de ADN que corresponde por complementariedad de base con el ADN molde y va generando los enlaces fosfodiéster. Los enlaces fosfodiéster. Al final de este proceso quedan todas, fíjense que acá donde ya pasó, vemos que está el fragmento. Es todo ADN, ya no hay más un fragmentito verde. No está más el fragmentito verde, desapareció. Pero están separados, los fragmentos quedan separados. Y por detrás de la polimerasa 1, ahí viene la ligasa, que cuando encuentra dos fragmentos de ADN separados, se detiene en ese lugar y ahí genera el enlace fosfodiéster correspondiente para unirlos. Sí. Bien. Bueno. Dijimos que las polimerasas catalizaban los enlaces fosfodiéster. La que principalmente hace el crecimiento de las hebras es la ADN polimerasa 3, porque el ADN polimerasa 1 básicamente se dedica a corregir errores. Y la polimerasa 2, la verdad que se sabe que tiene actividad catalítica, pero no se conoce bien cuál es el rol que cumple en este proceso de duplicación. Vamos a ver cómo se produce ese enlace fosfodiéster. Acá tenemos la hebra molde, ¿no es cierto? El molde está en sentido 3', 5', así se ofrece el molde, porque la hebra nueva va a tener que crecer de 5' hacia 3',
¿ven? Desde 5' hasta donde está el oxidrilo 3'. Por ejemplo, bueno, hasta acá llegó la cadena, porque este nucleótido que va a ingresar a continuación todavía no está unido acá. No está unido, está separado. Entonces, ¿qué es lo que hace la polimerasa 3? La polimerasa 3 está envolviendo, está rodeando acá la cadena de ADN, el molde y la cadena nueva. Ve acá el oxidrilo 3' libre. Ve el nucleótido complementario del molde, por ejemplo, está en color verde, y dice, bueno, el complementario del verde es el amarillo. Trae un nucleótido trifosfato que tenga la base nitrogenada amarilla, lo ubica en la posición que corresponde, lo ubica, lo posiciona, se hace el puente hidrógeno entre los dos, entre las bases nitrogenadas de los dos nucleótidos, pero todavía está separado. Hay que unir este fosfato de acá con ese oxidrilo. Hay que formar este enlace éster. ¿Cómo hace para formar ese enlace éster? Primero, necesita energía. Entonces, ¿quién va a aportar la energía? Y hay que cortar acá. Y recuerden que esta unión entre fosfato es una unión anhidrido de alto potencial de transferencia de energía. Entonces, ¿qué hace la polimerasa 3? Corta este pirofosfato, se va a ese pirofosfato, utiliza la energía que se desprendió para unir el fosfato con el oxidrilo 3'. Y así produce la unión del nucleótido. Entonces va polimerizando la cadena nueva y a medida que polimeriza avanza al siguiente lugar. Ahí va a encontrar el siguiente nucleótido en el molde, va a colocar un nucleótido cuya base sea complementaria. Fíjense, aquel nucleótido es amarillo. ¿De qué color va a ser el nucleótido, la base nitrogenada del próximo nucleótido? Verde. Verde. Entonces va acá a entrar un nucleótido que tenga su base nitrogenada verde, se va a hacer el puente hidrógeno, y como el nucleótido que va a entrar acá es trifosfato, va a cortar, va a liberar un pirofosfato y va a unirlo al oxidrilo 3' libre del último nucleótido. Y así sucesivamente. Y Profe, esto, perdón, los nucleótidos sí o sí tienen que ser trifosfato, sí, no puede ser uno de. sí. Sí, porque si no, no tiene dónde sacar la energía. Ah, Sí o sí tienen que ser trifosfatos. De hecho, si ustedes recuerdan, yo dije, los elementos son los nucleótidos trifosfatos, y se los remarqué, trifosfato, porque tiene que cortar ese enlace acá para obtener energía y poder hacer el enlace fosfodiéster. Profe, Y profe, disculpe. Pregunten. No, que justo se me cortó cuando dijo trae el trifosfato y ahí se me cortó la videollamada. Que sí o sí tiene que ser nucleótido trifosfato. ¿Por qué? Porque la polimerasa tiene que cortar ahí, liberar ese pirofosfato, pero principalmente obtiene la energía necesaria en ese corte para hacer el enlace éster, que es unir este fosfato con el oxidrilo 3' libre. Bien. Bien, ¿otra pregunta? Bueno. ¿Cuál polimerasa era la que rompía? Todas hacen lo mismo. Cuando vos sacaba encontrás los el dos. nombre polimerasa, todas hacen lo mismo, nada más que estamos hablando particularmente acá del ADN polimerasa 3. Pero la polimerasa 1, cuando reemplaza el nucleótido, saca el nucleótido que no corresponde y va a colocar el nucleótido que responde y lo tiene que unir. Y cuando hace esa unión, hace exactamente lo mismo. Y lo mismo cuando después veamos en la transcripción, que es la síntesis de ARN, cuando unamos nucleótidos, las polimerasas hacen exactamente lo mismo. Entonces, cuando vos decís polimerasa, estás hablando de que está una enzima que realiza los enlaces fosfodiéster. La polimerasa 3 es la principal, porque es la que une la mayor cantidad de nucleótidos en las cadenas nuevas. La polimerasa 1 básicamente se dedica a corregir errores. Bueno, acá hay otro detalle, que si ustedes leen en este cuadrito, dice, no realiza síntesis de novo. ¿Qué significa eso? A ver si se recuerdan ustedes qué significa eso.
de brazos. Que no realiza una cadena desde cero. Claro, lo mismo que en el ácido graso. No la arranca realiza de desde cero, no como arranca- la ARN polimerasa. Exacto, no arranca de cero. En la biosíntesis de ácido graso, que dijo una compañera también, hablábamos de novo, claro. Cuando es de novo es porque arranca de cero. Esta no arranca de cero. ¿Qué es lo que necesita para funcionar? El Cebador. cebador. Requiere el cebador, necesito ese fragmentito con el oxidilo 3' libre, y si acá está el oxidilo 3', le dice el cebador, y ahí la polimerasa lo agarra y empieza a unir nucleótidos, y siempre va quedando al último nucleótido que uno, y le queda libre el oxidilo 3' libre para seguir uniendo nucleótidos. Acá en mayúscula les pongo, cataliza el enlace fosfodiéster, esto que le expliqué recién. Y después tiene una tercera función, tiene actividad exonucleasa. ¿Qué significa eso? Actividad exonucleasa, o sea que además de hacer enlace fosfodiéster, tiene actividad exonucleasa. ¿Qué significa actividad exonucleasa? Que es capaz de hidrolizar enlace fosfodiéster. O sea, no solo tiene la capacidad de unir, formar el enlace fosfodiéster, sino que lo puede hidrolizar. ¿Qué le permite eso? Corregir errores. Recuerden, trata de hacer este proceso lo más perfecto posible. Si la enzima se equivocó acá, en vez de poner un nucleótido con la base amarilla, puso un nucleótido con la base azul, ¿está bien o está mal? Está mal. Entonces, eso es un error. Entonces, la enzima cuando va avanzándose, es como que reconoce el error que cometió, elimina ese nucleótido, es como que hace marcha atrás, elimina por actividad exonucleasa, por eso se dice que la actividad exonucleasa es 3', 5', porque el avance de la enzima es siempre 5', 3', pero a medida que avanza en ese sentido va sintetizando, uniendo nucleótidos. Cuando es actividad exonucleasa es en sentido contrario, 3', 5', es como que hace marcha atrás, elimina el nucleótido por su actividad exonucleasa, coloca el nucleótido que corresponde, lo une y continúa avanzando como venía haciéndolo. Entonces, eso es lo que sería actividad exonucleasa. Digamos, profe, digamos esto. digamos que a diferencia de la polimerasa, sí, digamos, a diferencia de la polimerasa 1, esta se da cuenta de su propio error. Bueno, ya vamos a ver la polimerasa 1, porque la polimerasa 1 está especializada en corregir errores. O sea, ella también tiene esta propiedad, pero además tiene otra propiedad más que ya lo vamos a ver enseguidita, porque es la que le voy a mostrar a continuación. Pero no, también tiene esta capacidad. Digamos. Sí, pero tiene otra más que ya se la voy a explicar. O sea que la polimerasa... O sea, la polimerasa 3 también podría sacar el cebador, ¿no? No, ya va a ver por qué no. Porque el cebador lo vas recorriendo en sentido 5', 3'. Entonces, cuando lo vas recorriendo en ese sentido, claro, lo tenés que sacar en ese sentido. Y esa es la diferencia entre la polimerasa 1 y la 3. Tiene actividad exonucleasa en ambos sentidos. Acá solamente en sentido 3', 5'. Entonces, estas son las tres funciones de la polimerasa. Comienza con un cebador, no hace en síntesis de novo, cataliza los enlaces fosfodiéster y corrige sus propios errores con actividad exonucleasa 3', 5'. Bueno, ahí yo le dije que era una proteína complicada. Bueno, acá tienen. ¿Ven? Tiene las unidades catalíticas, los CLAM, estos serían los CLAM, los que se envuelven a la cadena del ADN, y muchas otras subunidades proteicas con distintas funciones. Es una enzima con una estructura cuaternaria compleja tiene.